¿Cuáles son las bases teológicas que nos va a presentar justamente el arminianismo? Excelente. Sí. Para desarrollar eso, puedo seguir un poco con la historia también, ¿no? Arminio fallece en el 1609 y es justamente en el 1610 que hubo una reunión de seguidores de Arminio, que son se conoce como los remonstrantes, ¿no? Donde se escribe un documento, que es el documento de la remonstrancia, precisamente es una palabra que significa algo así como de protesta, precisamente como para protestar a estas doctrinas extremas del calvinismo de ese tiempo. Entonces se desarrolla ya más sistemáticamente la teología arminiana y surge lo que tú dices, el fundamento de la teología arminiana, que en este documento de la remonstrancia se lo organiza en cinco puntos, son los famosos 5 puntos del arminianismo, ¿no? Entonces surge el tema, lo voy a enseñar un poco en el orden lógico, más que en el orden como está en el documento de la remonstrancia. Y hay una creencia común, tanto en el sistema calvinista como en el sistema arminiano, que es la creencia en la depravación total, ¿sí? Esto es que el ser humano, por el pecado original, por las consecuencias del pecado original, la naturaleza del ser humano se encuentra totalmente depravada o corrupta, y el ser humano en sí mismo no tiene la capacidad de creer en Jesús o de ir a Jesús. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo, tanto el sistema calvinista como el sistema arminiano. Es por eso que yo decía que el arminianismo no es pelagianismo, ni semipelagianismo, porque el pelagianismo niega esta doctrina de las consecuencias o del pecado original como heredado en la naturaleza. El pelagianismo lo niega esto, y entonces el arminianismo no es así. El arminianismo afirma la depravación total. Por eso es que hay una necesidad de la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? En el sistema calvinista se enseñaba que por el mismo hecho de que el ser humano está depravado, Dios tenía que regenerar el corazón del ser humano para que pueda creer. Entonces viene la doctrina de la elección incondicional. Dios es quien elige a quién darle esta gracia regeneradora para que pueda salvar y quién no. Sin embargo, como comenté hace un momento, en el sistema arminiano, en cambio, el punto aquí es que Dios elige condicionalmente al que cree. Pero si el ser humano no puede creer por su naturaleza, tiene también que recibir la gracia, pero esta gracia está disponible para todos los seres humanos. Es decir, Dios da esta gracia con potencial de salvación para todos los seres humanos. Arminio enfatizaba mucho, especialmente aquel que escucha la palabra de Dios, tiene esta gracia que de alguna manera le capacita al ser humano para poder creer. Pero alguien se puede preguntar, pero entonces, ¿por qué no todos se salvan? Y la respuesta es porque el ser humano puede resistirse a la gracia de Dios. Entonces, la gracia es una gracia resistible. El ser humano puede resistirse. La gracia está disponible para todos, pero no todos aceptan la gracia de Dios y muchos se resisten, ¿no? Entonces, vamos viendo, ahí los puntos son depravación total, elección condicional, gracia resistible. Como consecuencia de eso, si la gracia está potencialmente disponible para todos, la consecuencia es que entonces la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz, está potencialmente disponible para todos. Entonces, esto se conoce como la expiación universal, ¿no? La expiación universal, es decir, Jesús murió por todos y la muerte de Jesús es potencialmente alcanza para todos, ¿no? Ese sería el cuarto punto. Ahora, hay un quinto punto ahí en el documento de la remonstrancia, que es el tema de la perseverancia condicional. Y es que no es un punto que se llega a una conclusión, ¿no? De afirmar de que la salvación se puede perder o no se puede perder. Lo que dice el documento de la remonstrancia es que esto requiere como mayor estudio, que hay que profundizar más para poder llegar a alguna conclusión de que si la salvación se pierde o no se pierde. El mismo Jacobo Arminio tampoco estaba como seguro o convencido en este punto y también lo dejó abierto. Él esperaba que en algún momento se dé algún
concilio o algo para poder definir esta doctrina, pero tampoco estuvo seguro. Es decir, ese punto quedó abierto, ¿no? En el arminianismo original de Arminio, de los primeros demonstrantes. Fue con el tiempo, con el desarrollo del arminianismo posterior, que la mayoría de teólogos arminianos enfatizó en la doctrina de una perseverancia condicional, es decir, en la posibilidad de la apostasía, de que era posible en algún punto el creyente que pueda apostatar de su fe. Entonces eso sería como un desarrollo del arminianismo actual, pero no tanto en sus orígenes, ¿no? Entonces esas serían las bases teológicas en sí de lo que cree el arminianismo, ¿no? Posteriormente hay un desarrollo más con Wesley, Juan Wesley, ya en el siglo XVIII, que desarrolla más y profundiza mucho más en el tema de la gracia especialmente. Por eso hay toda una corriente de arminianismo que se conoce como arminianismo wesleyano, porque también hay muchos aportes de Wesley en cuanto a la doctrina de la soteriología, ¿no? Y aquí hay algo interesante, porque usualmente siempre la pregunta clave para determinar quién es arminiano o quién es calvinista es, ¿la salvación se puede perder? Entonces, cuando uno dice no, es calvinista, y cuando dice sí, es arminiano. Entonces, esto es interesante, ¿no? Este último punto que nos estaba explicando acerca de las bases teológicas. Exacto, porque actualmente como que el debate va más a ese punto, que a la final ese punto es como la conclusión de todo lo demás, no es como lo central. Lo fundamental está en el tema de la elección condicional o incondicional, y la gracia resistible o no resistible. Yo creo que ahí está la diferencia principal, porque incluso hay arminianos actualmente también que no creen que se pueda apostatar, ¿no? Que creen en la perseverancia de los santos, y siguen siendo arminianos, porque el arminianismo original no estuvo como muy definido en ese punto, ¿no? Eso es interesante porque a veces solo hay que leer un poquito más de historia, un poquito más de historia eclesiástica para ver justamente el desarrollo de estas corrientes de pensamiento y entender cómo es que, cómo se sustentan, ¿no?